Hoy vamos a hablar de el alto al fuego en el conflicto en la Franja de Gaza. El conflicto que mucha gente ha llamado la guerra. Yo no sé la verdad si corresponde ponerle esa denominación, pero bueno, ponele. Me parece que es importante hacer algunos disclaimers. Y qué paja hablar de Medio Oriente, boludo. A mí me da mucha paja hablar de Medio Oriente. Porque es muy difícil de entender. Porque hay muchos actores, hay muchas facciones, viste, hay como una cosa de facción de la facción de la facción, sobre todo en el mundo islam, viste, y hay como una cosa de que cuando te aprendes las principales, después pones las lupas en alguna y hay 10 más adentro y que vos decís, loco, no puede ser. O sea, además de esa cuestión, también está otra cuestión que es que en general hablar de Medio Oriente es muy difícil sin caer, sin terminar encasillado en algún bando, que puede llegar a ser que básicamente después el otro bando te tenga como que sos, viste, o sea, básicamente o sos un terrorista o sos un sionista y es como, loco, no quiero ser ninguna de las dos cosas, ¿se puede? ¿Me dejan? Entonces nada, por lo general es un tema del que hablo poco y hoy estoy haciendo una excepción absoluta a mi regla de no hablar de este tema solamente porque salió la noticia del alto al fuego, sobre todo tomando en cuenta que la semana que viene asume Donald Trump, entonces es como que hay que leerla, hay que leer toda esa combinación de hechos concatenados. Vamos a hacer por supuesto el contexto time de siempre. Vamos a hablar de un conflicto que lleva ya 18 meses desde que inició o desde que entró en su etapa más exacerbada, si se quiere, porque la verdad que si hay que ser honestos, el conflicto este viene de antes, pero tampoco voy a hacer un repaso histórico del conflicto entre Israel y Palestina. Pero cuando empezó esta última etapa exacerbada, el 7 de octubre del 2023 lanzaron un ataque que fue bastante inédito para lo que tiene que ver, digamos, por lo menos para lo que es el conflicto, para lo que venía siendo, un ataque en el que combinaron ataques aéreos con cohetes y misiles, que eran lo que venían haciendo normalmente en el marco del conflicto, pero lo combinaron con una especie de invasión terrestre, que fue como una cosa bastante inédita porque hasta ahora nunca, o por lo menos hasta donde yo sé, nunca había habido una invasión terrestre desde la Franja de Gaza hacia Israel con ese nivel de escala y con ese nivel de organización. Claro que nosotros estamos viendo en este mapa, bueno, Israel, esta es la Franja de Gaza, y esto que sale acá en celestitos es básicamente el territorio sobre el cual avanzaron los militantes de Hamas el 7 de octubre de 2023. En ese avance, donde básicamente se llevaron puesto todo lo que encontraron, mataron a 1200 personas, atacaron fiestas, gente que estaba en fiestas electrónicas que les cayeron así como en parapentes y los mataron a mansalva. También tomaron rehenes y se los llevaron a la Franja de Gaza, destruyeron infraestructura. O sea, fue un ataque coordinado casi sin precedentes para lo que venía siendo el conflicto entre Israel y Palestina. Pero bueno, las consecuencias del ataque: 1200 muertos, 251 rehenes, y además también un nivel de consecuencias geopolíticas muy grande. Israel es un país que tiene un sistema de inteligencia y de defensa muy sofisticado, probablemente el más sofisticado de Medio Oriente y uno de los más sofisticados del mundo, y que sucediera esto fue como un baldazo de agua fría y un golpazo al gobierno de Israel muy grande. Estoy diciendo, no es, digamos, es lo que decían los mismos actores internos del gobierno de Israel, que es que cómo puede ser que con toda la sofisticación que tenemos no hayamos sabido que nos estaban preparando este ataque, que es un ataque que lleva años de preparación y nosotros no sabíamos que estaba por suceder, y además cuando empezó no supimos organizar una defensa que lo repeliera. Ese nivel de cuestionamiento, digamos, interno de actores del propio gobierno y también de la sociedad israelí con respecto al gobierno, ¿no? Una sociedad que estaba acostumbrada quizás a tener un gobierno más eficiente en términos de protegerlos de ataques externos, y que de pronto sucediera esto de un día para el otro. Todo ese conjunto de presiones hizo que Israel tuviera una respuesta quizás bastante más agresiva de lo que venían siendo las respuestas de Israel a este tipo de ataque. Entonces, básicamente, después del ataque, organizaron rápidamente, primero, una serie de bombardeos muy agresivos en contra de la Franja de Gaza, y después directamente una ocupación militar de la Franja de Gaza, o al menos de una porción importante de la Franja de Gaza. En octubre, Israel arranca una invasión de la Franja de Gaza, una ocupación militar. Este es básicamente un mapa de cómo está la situación al día de hoy en el conflicto en la Franja de Gaza. Todo esto, la línea roja primero es la zona que originalmente jamás logró atacar, digamos, hasta donde avanzó el ataque el 7 de octubre de 2023. La zona que está en amarillo es una zona de Israel que quedó completamente evacuada desde ese ataque, ¿no? O sea, toda población que se desplazó. Y después ya dentro de la Franja de Gaza, acá está todo
lo que está medio como en celestito son zonas sobre las que Israel, digamos, avanzó hasta llegar al grado de ocupación militar. Son zonas que están ocupadas militarmente por Israel. Y todo lo que está en rojo son zonas que todavía están bajo control palestino. Las zonas estas que están en celestito o en azul más oscuro son zonas donde hubo desplazamiento de población dentro de la Franja de Gaza. O sea, todas estas son zonas que al día de hoy están básicamente despobladas. Y además hay toda una cuestión con esta parte puntual, con la parte de la franja que limita con Egipto, que era una parte que antes del conflicto era controlada por los palestinos y después del conflicto la ocupó Israel. A esta le pusieron el corredor de Filadelfia, si no me equivoco, le pusieron, no sé por qué, como medio raro el nombre, pero ahora está controlada por Israel y es como una parte importante dentro del conflicto y dentro del alto al fuego del que vamos a hablar ahora. Pero ese control le permitió al ejército de Israel básicamente tener completamente bloqueada el acceso a la Franja de Gaza. Esta zona que está acá en rojo, acá, esta zona de la Franja del Sur, concentrada ahora mismo la mayor parte de la población de la Franja de Gaza. Pero bueno, van básicamente 18 meses de conflicto. Un panorama global del conflicto hasta el día de hoy es este, ¿no? O sea, bajas de ambos lados, bajas del lado de Israel, 1.600 muertos, entre los cuales están los 1.200 que murieron el 23 de octubre, cuando empezó todo esto. 250 secuestrados, estos 250 secuestrados fueron secuestrados el 23 de octubre. Y del lado palestino, 46.000 muertos, 100.000 heridos, 11.000 desaparecidos y casi 2 millones de personas desplazadas. Pero bueno, ¿qué es lo que cambió efectivamente por lo menos en los últimos meses, que hizo que las negociaciones se empezaran a facilitar? La llegada de Donald Trump. Hay que decir que del Donaldo acá ha mantenido una posición que es, uno podría calificar de mínima como fluctuante. Se anunció el día de ayer, concretamente, que iba a haber un alto al fuego, que las partes en conflicto habían acordado, al menos de palabra, un alto al fuego. Un alto al fuego que hay que decir, ahora vamos a ver los detalles del alto al fuego. O sea, un alto al fuego en una guerra es básicamente un contrato, chicos. O sea, es un acuerdo que hacen las partes, que tiene condiciones, que tiene detalles, que tiene garantes, ¿no? Que, valga la redundancia, van a garantizar que el alto al fuego se cumpla. Y hay que decirlo, este alto al fuego que se pactó en teoría, ya van a ver por qué digo en teoría, pero hay que decir que este alto el fuego que en teoría se pactó es básicamente igual al que se discutió hace casi un año y que no llegó a ningún lado. Lo que también un poco desnuda que había, o de mínima, había una de las partes que estaba negociando que no estaba negociando bien. O sea, porque si agarrás y lográs pactar un alto al fuego que es igual al que ya se había propuesto antes, es porque algo cambió. O sea, hay una parte que empezó a negociar con un poco más de intensidad. Si no, no pactarías lo mismo. Si no, pactarías otra cosa. Pero bueno, básicamente se acordó un alto al fuego, un alto al fuego que tiene 3 fases. En la primera fase, Hamas tiene que liberar 33 rehenes israelíes. Tiene que empezar una retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza, manteniendo un perímetro de seguridad. Y esto es una parte importante porque es la parte, digamos, que más complejidades trajo en la negociación y sigue trayendo al día de hoy. Lo que tiene que ver con el corredor de Filadelfia, que yo les decía antes, que es esta franjita de acá, ¿no? Esta franjita que marca el límite entre Egipto y la Franja de Gaza. El acuerdo que en teoría se va a firmar establece que en 50 días, o antes del día 50, Israel tiene que salir por completo de ese corredor. O sea, Israel tiene que renunciar al control de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Y ese es un punto heavy. Esa es una concesión fuerte de Israel. Era algo que ellos no querían hacer bajo ningún punto de vista. Después, bueno, Israel se compromete a liberar 110 terroristas palestinos que tienen sentencia de cadena perpetua, que participaron en el atentado del 7 de octubre. Mira, esto también es ahora estoy dudando si esta fuente estará bien, ¿no? Supuestamente es un cuadro del Jerusalén Post, pero esa también es una concesión bastante heavy, ¿no? O sea, tipo, liberar a 100 de los que te cagaron a tiros en el ataque del 23 de octubre es bastante heavy. Y bueno, creación de protocolos humanitarios, digamos, más otras cosas que tienen que ver con la parte humanitaria de la cuestión. Después empieza una segunda fase. En esa segunda fase se tienen que liberar más rehenes israelíes de lo que todavía están capturados. Tiene que haber una retirada completa de la franja de Israel de la Franja de Gaza y se tienen que crear protocolos para posibilitar el regreso de los palestinos al norte de Gaza.
Y bueno, distribución de ayuda humanitaria. O sea, básicamente en la segunda fase Israel se tiene que retirar completamente de la Franja de Gaza y tiene que permitir que los palestinos vuelvan a repoblar todas las zonas que hoy de las que fueron desplazados. Y después, fase 3, liberación de todos los rehenes de ambas partes, retirada total de Gaza de las fuerzas israelíes y un compromiso de iniciar la reconstrucción de la Franja de Gaza. El Donaldo, por supuesto, apenas se anunció esto, salió a festejar, obviamente. Hubo como mucha discusión de si efectivamente Trump y todo lo demás, digamos, y sobre todo los que rodean a Trump participaron o no de la negociación, pero eso ya está confirmado. O sea, la misma gente de Biden ya afirmó en ON que efectivamente los chabones intercedieron un montón y que eso es como que lo que dio vuelta a la tortilla. Pero bueno, este es el tweet que hizo Trump después de anunciar el cese al fuego. Lo vamos a leer porque me parece que hay algunas cosas que están buenas. El épico acuerdo de alto al fuego que solamente pudo ser alcanzado como un resultado de nuestra victoria histórica en noviembre, y que es una señal al mundo entero de que mi gobierno va a buscar la paz y va a negociar acuerdos que garanticen la seguridad de todos los americanos y nuestros aliados. Estoy muy entusiasmado de que los rehenes israelíes van a poder volver a reunirse, van a poder volver a sus hogares y reunirse con su familia. Con este acuerdo, mi equipo de seguridad nacional, gracias a los esfuerzos del enviado especial a Medio Oriente, Steve Witkoff. Steve Witkoff es el chabón que Trump mandó a negociar esto, básicamente, que es como medio gracioso porque es un chabón que viene del mundo inmobiliario, así como él, ¿viste? Es como tipo que lo manden al gerente de RIMAX a negociar las Islas Malvinas y que salga bien. Bueno, algo así, básicamente. Lo cual es muy gracioso y también hace quedar muy mal al equipo de Biden, ¿no? Porque si vienen, te ponen al gerente de RIMAX a que te negocie la geopolítica, es como tipo, loco, qué inútil que eras al final, boludo, pero bueno. Bueno, nada, este chabón Steve Witkoff va a seguir trabajando en cercanía con Israel y nuestros aliados para asegurar que la Franja de Gaza nunca más vuelva a ser un refugio para terroristas. Vamos a seguir promoviendo la paz mediante la fuerza por toda la región, mientras usamos el momentum que nos da este cese al fuego para seguir expandiendo los históricos acuerdos de Abraham, que no sé muy bien qué es, así que vamos a saltar esa parte. Este es solamente el principio de todas las grandes cosas que van a venir para América y para todo el mundo.